Uno de los policías notó lo que parecía ser una canica en el suelo. Al iluminarla mejor, el horror se reveló. Se trataba de un ojo humano, una macabra señal de lo que estaba por descubrirse. Bienvenidos a Leyendas Sorprendentes, donde lo imposible se encuentra con lo inexplicable. Aquí desenterramos las historias más oscuras y los secretos más profundos de la humanidad. Hoy, prepárate para entrar en un caso que dejó una marca imborrable en la historia. Una historia que te hará cuestionar los límites de la realidad y lo que el ser humano es capaz de hacer cuando todo se desmorona. Hoy en Leyendas Sorprendentes nos centraremos en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Francia. En 1933, la tranquila ciudad de Le Mans fue testigo de un horror inimaginable, desatado por dos jóvenes hermanas. Pero antes de sumergirnos en esta fatídica noche, conozcamos un poco más sobre las hermanas Papin. Gustave Papin y Clémence de Ré eran los padres de las hermanas Papin, una familia marcada por la inestabilidad y el drama. Clémence dio a luz a su primera hija, Emilia, en 1902. Debido a las estrictas normas sociales de la época, Clémence se vio obligada a casarse con el padre de Emilia, Gustave Papin. A lo largo de su matrimonio, la pareja tuvo dos hijas más, Christine, nacida en 1905, y Lia, que llegó al mundo 6 años más tarde, en 1911. Desde el principio, Clémence mostró poco interés en sus hijos. Tras el nacimiento de Christine, decidió enviar tanto a Emilia como a Christine a vivir con su tía paterna. Mientras tanto, Gustave parecía estar realmente enamorado de Clémence, pero los rumores en Le Mans sugerían que Clémence tenía una relación extramarital con su jefe, lo que la hacía más interesada en su vida fuera del hogar que en su propia familia. La tensión en el matrimonio aumentó cuando Gustave intentó trasladar a Clémence y a las niñas a una ciudad cercana, con la esperanza de alejarla de esa relación. Sin embargo, Clémence, abrumada por la idea de abandonar Le Mans, intentó suicidarse. Este acto reveló la fragilidad emocional de Clémence y llevó a que la relación con Gustave se volviera aún más volátil. Mientras que Clémence se distanciaba cada vez más de su familia, Gustave comenzó a beber en exceso, lo que exacerbó los conflictos en el hogar. Las peleas eran constantes y las niñas, Christine y Lia, a menudo se encontraban atrapadas en medio de las disputas de sus padres. Poco después del nacimiento de Lia, en 1911, Clémence descubrió algo que destrozó por completo lo poco que quedaba de su matrimonio. Gustave había abusado sexualmente de Emilia, quien en ese momento tenía solo 10 años de edad. Esta revelación llevó a Clémence a abandonar a Gustave y solicitar el divorcio. Sin embargo, su decisión no fue motivada por la seguridad de sus hijas, sino como una forma de castigar a Gustave por su infidelidad. Lo más perturbador de todo fue que Clémence culpó a Emilia por el abuso que había sufrido, y como castigo le envió a vivir a un orfanato en el convento de Le Bon Pasteur, un lugar conocido por su severidad. La infancia de Christine y Lia estuvo marcada por el abandono, la negligencia y el constante conflicto en su hogar. Estos primeros años difíciles serían el preludio de la tragedia que se desencadenaría más adelante en sus vidas. En 1926, a la edad de 20 y 15 años respectivamente, Christine y Lia comenzaron a trabajar juntas como sirvientas para la familia Lancelin en Le Mans. La señora Lancelin, Léonie, era una mujer estricta y distante, que mantenía una relación fría y autoritaria con las hermanas.
Las largas horas de trabajo, la falta de descanso y el constante maltrato psicológico comenzaron a cobrar un precio en la salud mental de Christine, quien a menudo discutía con su empleadora. Lia, más reservada, encontraba refugio en la compañía de su hermana mayor, lo que fortaleció aún más su dependencia mutua. A medida que pasaban los años, las tensiones en la casa Lancelin aumentaban. Christine empezó a mostrar signos de desequilibrio mental, con arranques de ira y actitudes paranoicas. Los rumores en la pequeña comunidad de Le Mans sugerían que las hermanas estaban demasiado unidas, al punto de que algunos pensaban que su relación era insana. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El 2 de febrero de 1933, la ciudad de Le Mans, al noroeste de Francia, fue testigo de uno de los crímenes más atroces de su historia. El abogado René Lancelin, un destacado miembro de la burguesía local, estaba cada vez más preocupado. Su esposa Léonie y su hija Geneviève no habían cumplido con la cita para cenar con él en casa de unos amigos, como habían quedado. Y el silencio en su hogar aumentaba la tensión. Y así el señor Lancelin decidió irse a su casa y encontrar que la puerta estaba cerrada desde el interior y las luces apagadas, lo que llevó al señor Lancelin a contactar a la policía temiendo lo peor. Al llegar los agentes y con linternas en mano forzaron la entrada y comenzaron a inspeccionar la casa en la penumbra. A simple vista todo parecía normal, aunque la oscuridad reinante por un aparente corte eléctrico sumaba al misterio. Subiendo cuidadosamente las escaleras hacia el primer piso, uno de los policías notó lo que parecía ser una canica en el suelo. Al iluminarla mejor, el horror se reveló. Se trataba de un ojo humano, una macabra señal de lo que estaba por descubrirse. Las paredes del pasillo estaban salpicadas de sangre, y a unos metros de allí los cuerpos de Léonie y Geneviève Lancelin yacían en el suelo, desfigurados y mutilados. Sus rostros mostraban un horror indescriptible. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y sus cuerpos estaban llenos de cortes profundos y golpes brutales. Sus faldas levantadas y la ropa interior bajada añadían un matiz de depravación al ya espantoso escenario. Alarmados por lo que acababan de presenciar, los policías continuaron su búsqueda, esperando aún más, subiendo al piso superior donde se encontraban las habitaciones de las empleadas domésticas Christine y Lia Papin. En ese momento, la casa Lancelin se había convertido en un escenario de horror. Al abrir la puerta de la habitación, los agentes encontraron a las hermanas, abrazadas en la misma cama y vestidas con sus batas, completamente vivas. Sin mostrar rastro de nerviosismo, confesaron de inmediato ser las autoras del brutal asesinato, y a los pies de la cama un martillo cubierto de sangre confirmaba su participación en el crimen. En su declaración, las hermanas relataron lo sucedido con una frialdad que estremeció a los investigadores. Relataron que mientras realizaban sus tareas domésticas, se produjo una avería eléctrica que les impidió cumplir con la tarea de planchar la ropa, una de las misiones encomendadas por sus patronas. Cuando Léonie y Geneviève regresaron a casa, no aceptaron las explicaciones de Christine y Lia. Léonie, enfurecida, confrontó a Christine Papin, y en ese momento algo se rompió dentro de ella. En un arrebato de violencia, Christine atacó a Léonie, y Lia, inicialmente paralizada por el miedo, rápidamente se unió a su hermana mayor. Las hermanas, en un ataque de furia descontrolada, arrancaron los ojos de Léonie y Geneviève con sus propias manos, antes de recurrir a un cuchillo, un martillo y una cacerola para golpearlas y desfigurarlas hasta matarlas. Después del brutal ataque, en lugar de huir o intentar encubrir el crimen, las hermanas se asearon, se cambiaron de ropa y cerraron la puerta de la casa. Luego decidieron acostarse juntas y esperar tranquilamente la llegada de la policía.
prefiriendo ser encontradas por las autoridades en lugar del señor Lancelin. El juicio de las hermanas Papin comenzó en septiembre de 1933 y rápidamente se convirtió en un evento nacional. La prensa cubrió cada detalle del proceso, mientras los expertos debatían sobre el estado mental de las hermanas y las posibles causas detrás de su comportamiento violento. Christine, considerada la instigadora principal del crimen, mostró un evidente deterioro mental durante el juicio. Se decía que sufría de episodios de paranoia y delirios, lo que llevó a los abogados defensores a argumentar que estaba mentalmente inestable. A pesar de estos argumentos, Christine fue condenada a muerte por guillotina, la sentencia más severa de la ley francesa en ese tiempo. Sin embargo, debido a su estado mental, la pena fue conmutada a cadena perpetua. Christine fue internada en un hospital psiquiátrico donde su salud mental continuó deteriorándose día a día. En 1937, solo 4 años después de su internamiento, Christine murió de caquexia, una forma extrema de desnutrición y debilitamiento físico, después de negarse a comer, siendo incapaz de superar la separación de su hermana Lia. Lia, considerada como una seguidora influenciada por su hermana mayor, recibió una condena más leve de 10 años de trabajos forzados. Su comportamiento durante el juicio y su rol secundario en el crimen influyeron en esta sentencia. Tras cumplir 8 años de su condena, Lia fue liberada en 1941 por buen comportamiento. Tras el juicio, Christine Papin fue trasladada a la prisión central de Rennes. Su salud mental ya deteriorada se agravó rápidamente. Cayó en un estado depresivo profundo y comenzó a rechazar sistemáticamente la comida. En 1934 fue hospitalizada en el manicomio público de Saint-Mine, también en Rennes, donde su estado mental continuó deteriorándose día a día. Christine pasó la mayor parte de su tiempo en silencio, postrada e inmóvil, mostrando signos claros de esquizofrenia. Sufriendo de desnutrición severa, Christine murió en 1937 a los 32 años de edad, víctima de caquexia besanítica, una forma extrema de debilitamiento físico asociado a enfermedades mentales graves. Fue enterrada en el cementerio occidental de Rennes, aunque su tumba se perdió con el tiempo y sus restos descansan ahora en el osario del cementerio. Por otro lado, Lia Papin, la hermana mayor, tuvo un destino diferente. Tras su liberación en 1943 se reunió con su madre, Clémence Dery, y trató de rehacer su vida. Durante décadas, Lia trabajó como una camarera en varios hoteles de la región del Gran Oeste de Francia. En su vejez, fue acogida por un matrimonio en Nantes, quienes la cuidaron y la integraron en su familia, presentándola como la tercera abuela de sus hijos. Lia vivió en relativo anonimato hasta su muerte en el 2001, a la edad de 89 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Fue enterrada en el cementerio de Nantes junto con su madre, quien había fallecido en 1957. Sin embargo, en la pequeña placa de la tumba solo aparece el nombre de Clémence Dery, manteniendo la presencia de Lia en el anonimato. Las historias de las hermanas Papin es una de las más perturbadoras de la historia criminal de Francia. Representa no solo un crimen de brutalidad extrema, sino también el reflejo de una vida marcada por la pobreza, la opresión y las enfermedades mentales. La trágica vida y muerte de Christine y Lia Papin dejaron una huella imborrable, convirtiéndose en un sombrío recordatorio de los extremos a los que puede llevar la desesperación humana. El caso de las hermanas Papin sigue siendo uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Francia. Representa no solo un crimen de una brutalidad indescriptible, sino también un estudio sobre los efectos devastadores de la opresión, la pobreza y la salud mental deteriorada. La historia de Christine y Lia Papin
es un oscuro recordatorio de cómo la desesperación puede llevar a las personas a cometer actos inimaginables. Una historia que casi un siglo después sigue resonando como un enigma sin resolver. Y así concluimos otro inquietante episodio de Leyendas Sorprendentes. Pero recuerda, en cada esquina, en cada sombra, puede haber una nueva historia esperando a ser contada. Mantente atento porque la próxima leyenda puede estar más cerca de lo que imaginas. Hasta entonces, sigue cuestionándote lo que crees saber, porque la verdad siempre se oculta detrás de lo sorprendente. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta entonces, aquí, en Leyendas Sorprendentes.